Estamos ya de regreso cuando son las 7:34 y le contamos que los parlamentarios entregaron un informe dirigido a la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre el robo de madera. El documento señala que este delito convirtió en una industria millonaria que no ha sido perseguida con decisión, y vamos a conversar a propósito de esto con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. ¿Cómo Bueno, estás tú? muy bien, leíamos parte de este informe y precisamente aquí ha habido desidia y hablan de la desidia de algunas instituciones para controlar este delito, ¿no?, del robo de la madera. Efectivamente, Frecia, estamos frente a un delito que tiene características de un ilícito de magnitud industrial. Y cuando digo esto no estamos exagerando. Este es un delito que comenzó a fines de los años 90 en la provincia de Arauco y en la región de la Araucanía, en el año 97 para ser exacto, con robo de madera bastante incipiente, pero hoy día se llegó a robar el equivalente a 72 parques O'Higgins por año, Frecia. 72 parques O'Higgins robados al año. Esos son 5.000 hectáreas, 2,5 millones de metros cúbicos de madera y un negocio ilegal que reporta o estaba reportando una ganancia de aproximadamente $100 millones a quienes ejercían estos hechos, que son alrededor de 450, 650 personas, entre quienes laboran, trabajan directamente talando estos bosques y además también quienes dan la cobertura armada para que este ilícito se genere. Y durante estos más de 20 años, la verdad es que el Estado de Chile miró hacia el techo y muchas instituciones no hicieron lo que correspondía. ¿Y por qué cree usted que pasó eso? Porque cuando uno empieza a ver ahora cómo ha aumentado el robo de madera con todo lo que eso conlleva, ¿no? Más allá de la industria que esto genera, ha habido muertes, ha habido también delitos que pueden agudizarse, pero no se tomó desde un inicio. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que lo permita. ¿O fue esta desidia de la que ustedes mencionaban en el informe, diputado? Hay varios elementos. Uno, porque efectivamente cuando esto parte muy vinculado en su inicio a reivindicaciones de pueblos originarios. En su inicio parte así, ¿ok? Pero obviamente con el paso de los años esto no tuvo nada que ver con reivindicaciones de pueblos originarios y eso también queda muy consignado y muy claro en el informe que entregamos. Esto lisa y llanamente se transformó en un negocio ilegal enorme, en un buen negocio lucrativo para quienes participaban de este hecho. Entonces, frente al inicio de esto, obviamente que el Estado no se mete, no ingresa, la justicia no hace su trabajo, además porque no existía la tipificación de este delito en lo específico como robo de madera, existía simplemente como un hurto, las penas eran absolutamente bajas, 2 UTM de sanción económica, quienes estaba incorporado en este proceso. La verdad es que no tenía una sanción. Hoy día, con la aprobación de la ley de robo de madera que tipifica este delito y que justamente se produjo a raíz del trabajo que hizo la comisión, la verdad es que las penas son mucho más altas, 20 años como presidio, etcétera, sanciones mucho más duras. Y la verdad es que yo creo que esa desidia también que tuvo el Estado tiene que ver con que a vista y paciencia de mucha gente se instalaron, por ejemplo, y eso lo consigna el informe que entregamos, 32 aserraderos clandestinos en la provincia de Arauco, entre las comunas de Cañete, esto es la provincia de Arauco, y la comuna de Los Sauces, esto es la región de la Araucanía. Son 90 kilómetros de extensión, 32 aserraderos clandestinos que nunca ofrece a nadie, ni al Servicio de Impuesto Interno, ni la Fiscalía, ni Carabineros. Nadie ha fiscalizado. Diputado, usted le entregó personalmente a la ministra Toá este informe. ¿Cuál fue la tónica de la entrega, de conversar, o quedan reuniones pendientes? ¿Cómo se va a abordar? Porque hay un diagnóstico hecho que quizás está muy en la línea de lo que han hecho también las autoridades de gobierno. Ahora, entre las medidas a aplicar en corto plazo, ¿se habló de eso? Sí, Frecia, primero fue una reunión que fue bastante expedita, rápida, muy directa, con un cambio de tono también muy importante en el gobierno, yo también lo quiero decir. Yo en el mes de marzo, cuando asumí como diputado y llegué a la Cámara, las primeras conversaciones con el gobierno respecto a estos temas, el gobierno no dimensionaba lo que ahí sucedía y tenía, yo diría, una idea bastante errada
de lo que ahí estaba pasando. No asumía que lo que tenía era crimen organizado, que usa mucha violencia, que utiliza armas de fuego de alto poder de fuego, que se toma terreno justamente para realizar estas talas ilegales. No había conciencia de aquello. En la conversación de ayer con la ministra Toá, la verdad es que la mirada que ella tenía era muy distinta de eso, y obviamente entiende que aquí está frente a crimen organizado que genera violencia y un negocio lucrativo. También le pedí a la ministra que dicte el reglamento de la ley que ya está aprobada, que tipifica el delito de robo de madera. Ese reglamento tiene fecha máxima para que esté en vigencia el 27 de enero, y la ministra obviamente que dijo que iba a tomar todas las medidas para que ese reglamento funcionase. Solo, ¿por qué es importante el reglamento? Porque en él se va a determinar cómo van a operar las facturas electrónicas, las guías de despacho electrónico, y cómo va a tener que conversar ese sistema de guías y despacho electrónico del Servicio de Impuestos Internos con la CONAF, con Carabineros, por ejemplo. Entonces yo veo a una ministra del Interior bastante más puesta en el tema y con decisión. Y lo otro importante, que también lo hablé con la ministra, es la necesidad de que el Senado apruebe la ley de usurpaciones. ¿Por qué es importante esto, Fresia? Porque el modelo de negocio ilegal que enfrentamos, lo primero que hace es tomarse terrenos, ¿ok? Una vez que se toma esos terrenos, ejerce violencia sobre esa área. Violencia armada, por cierto, que es lo que nosotros vemos en las noticias. Y a través de esa violencia tú tienes control territorial y obviamente realizas esta faena ilegal, que solo te doy un dato. Aquí no se trata de una persona con una hacha y una motosierra y una camioneta juntando leña. Aquí cada faena ilegal, y hay varias en la zona, cada faena ilegal necesita como capital inicial para instalarse 1.000 millones de pesos. Esa es la información que entregó la fiscal Cartagena, Impuestos Internos, el general director de Carabineros, el director nacional de la PDI. 1.000 millones de pesos cada faena ilegal, y hay varias en la zona. Entonces esto es una actividad ilegal de carácter industrial. Exacto. Por eso lo hemos denominado así. Y ese diagnóstico sí lo comparten, porque acá no solamente hay un tema de la Fiscalía por los delitos, por estos delitos armados, además de cuántos temas administrativos, por decirlo de alguna manera, han pasado también sin tener el control que debiesen tener, porque aquí hay papeleo, robo, traslados, transporte involucrado. Es una industria verdaderamente completa, ¿no? Y aquí cómo tomar aquellos aspectos de personas que están involucradas y sí tienen información de lo que están cometiendo, que lo que están haciendo es un delito. Bueno, lo primero es que la Fiscalía, tanto en la Araucanía como en Biobío, han cambiado el enfoque, y la verdad es que han detenido a personas importantes detrás de estos ilícitos. Primero, el jefe máximo de la CAM, ¿no es cierto?, que está detenido, Mijael Carbone, hace pocos días en Temucuicui. Son personas que están detrás de este ilícito y que, bajo la apariencia de una cierta reivindicación de pueblos originarios, la verdad es que lo que tienen es un negocio ilícito enorme, gigantesco. Eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente tiene que haber una conversación también entre, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos y Aduana con las Fuerzas Armadas que están desplegadas a través de los estados de excepción. Porque, claro, ¿qué nos dice el director del Servicio de Impuestos Internos? Yo no puedo arriesgar a mis funcionarios, ¿no es cierto?, que sean atacados a balazos. Bueno, pero para eso tiene que haber una coordinación con el estado de excepción. Nadie le está pidiendo al Servicio de Impuestos Internos que vaya en solitario a hacer esta tarea de fiscalización, sino que vaya acompañado de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad, que es Carabineros y la Policía de Investigaciones. ¿Y por qué esto es importante, Fresia? Porque fíjate que el propio director del Servicio de Impuestos Internos, el director nacional, indicaba que a través de este ilícito el Estado deja de percibir aproximadamente 30 millones de dólares al año por evasión de IVA, por evasión del pago de impuestos a la renta, 30 millones de dólares. Entonces uno dice, a ver, si el Estado deja de percibir esa cantidad de dinero, 30.000 millones de pesos aproximadamente, bueno, entonces, ¿por qué no contrata más fiscalizadores? ¿Te fijas? ¿Por qué aduanas no le compra el propio Estado de Chile, el gobierno, los escáneres para revisar la carga que sale por los puertos de la región del Biobío? Te doy un dato. La aduana tiene en la región del Biobío solo un escáner para atender los puertos de la región, y esta es la región que tiene más puertos en el país. Por tanto, obviamente que es muy difícil así controlar y fiscalizar. Y en el minuto de más álgido de este negocio, que fue durante el año 2019 y 2022, circularon por la provincia de Arauco, acá en la región del Biobío,
Fresia, 150 camiones diarios con madera robada y nadie los vio, nadie, ni en las plazas de peaje, ni en las plazas de pesaje, nadie los controlaba. Entonces aquí también hay un tema de atención a la corrupción que este crimen organizado genera en las instituciones públicas. ¿Y aquí influye, por ejemplo, cree usted, las medidas como el estado de excepción, que ya no se prorrogue cada 2 semanas, que se esté viendo la posibilidad de tener otras herramientas legales para que dure 60 días, en fin? ¿Ayuda en algo el control o eso cree que está limitado solamente a los hechos violentos y de otras características? Ayuda el control, Fresia, es necesario este estado de excepción y por eso yo espero, además lo conversábamos ayer con la ministra Toá, que este nuevo proyecto de infraestructura crítica o nuevo estado de excepción se apruebe. Ahora, ¿qué necesitamos con estos estados de excepción y con este nuevo proyecto que espero que se apruebe pronto en la Cámara, que lamentablemente fue rechazado hace unos meses por la derecha y por la propia izquierda, y eso hay que decirlo, porque así fue? También tenga control sobre los caminos interiores, no solo las rutas principales. Aquí, en los testimonios que te da todo el mundo, víctimas, personas, contratistas que son atacados, etcétera, es que estas bandas se trasladan a través de caminos interiores ubicados en la cordillera de Nahuelbuta y la gente identifica esos caminos. Y en esos caminos también tiene que haber control de las Fuerzas Armadas justamente para bajar la intensidad de esta situación. Ahora, en el último mes, Fresia ha bajado la intensidad, ha habido mucho más control, se han detenido a muchas personas y se ha seguido lo que se denomina la ruta del dinero, es decir, quiénes son los que financian esta actividad ilegal y que requiere de altas sumas de dinero, como te explicaba, para echarlas a andar, 1.000 millones de pesos a lo menos para instalar una faena ilegal. Bien. Diputado Edo, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. A ti, Fresia, muchas gracias. Buenos días.